Vamos a resolver el siguiente ejercicio en el que nos piden calcular la intensidad de corriente, la diferencia de potencial y la potencia en cada uno de los resistores del circuito. En este caso tenemos que simplificar nuestro circuito y podemos ver que nuestra resistencia 1 y la resistencia 3 están conectadas en serie, por lo que podemos calcular una resistencia equivalente a 1 sumando sus valores. Para las diferencias de potenciales vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de los voltajes de los componentes de una matriz es igual a cero. En este caso tenemos tres matrices. Y lo siguiente es determinar el sentido de las corrientes, que son en sentido horario en las tres mallas. Y, por ejemplo, en la malla 1 tenemos nuestro voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 5. Esto es igual a cero. Este mismo análisis se hace en la malla 2 y 3. Sin embargo, podemos ver que no tenemos los voltajes de las resistencias, pero esto puede calcularse gracias a la ecuación de Ohm, donde voltaje es igual a resistencia por intensidad. Por ejemplo, en el caso de la malla 1 tenemos nuestra resistencia 2, que vale un ohm, y está multiplicada por su intensidad de corriente, pero este resistor está influenciado por la intensidad de corriente de la malla 1 y de la malla 3, ambas en sentido opuesto, por lo cual se restan. Este mismo análisis se hace en cada uno de los resistores de la malla y se obtiene una ecuación. Esto se hace con la malla 2 y la malla 3, obteniendo otras dos ecuaciones que forman un sistema de ecuaciones de tres incógnitas que se resuelve mediante Kramer, obteniendo la intensidad de la malla 1 como 0.182 amperes, de la malla 2.092 amperes y de la malla 3.047 amperes. Estos valores se sustituyen en la ecuación de Ohm para calcular los valores de voltaje de cada una de las resistencias. Por ejemplo, en el caso de la resistencia 1 tenemos 31 ohms por la intensidad de corriente de la malla 3, que es igual a 1.457 volts. Ahora calculamos la potencia, que es igual al voltaje por la intensidad, y esto nos da un valor en watts. Procederemos a ver nuestro circuito en el simulador utilizado en la práctica número 8. Ya tenemos nuestro circuito semiarmado. Vamos a añadir nuestro último resistor, que es el resistor 5. Lo conectamos y hay que cambiar su valor de resistencia por el de 32 ohmios, que es lo que nos indica el problema. Podemos observar que ya tenemos los valores correspondientes a la resistencia número 1, a la resistencia 2, a la resistencia 3, a la resistencia 4 y a la resistencia 5. Ahora vamos a proceder a añadir la batería, cuyo polo positivo está marcado por la parte negra de esta, y podemos ver que nuestra dirección de la corriente va de positivo a negativo siguiendo la flecha. Vamos a cambiar su voltaje a 3 volts, que es lo que nos indican, y vamos a proceder a medir la diferencia de potencial de las resistencias. Para esto vamos a utilizar nuestro voltímetro. Hay que conectarlo en paralelo con el componente que deseamos medir, la punta roja en la parte positiva de la dirección de la corriente y la negra en la negativa. Vemos que en nuestra resistencia 1 hay un valor de 1.453 volts. En nuestra resistencia número 3 hay un valor de 1.547 volts. En nuestra resistencia 2 hay un valor de 0.135 volts. En nuestra resistencia 4 hay un valor de 2.865 volts. Y finalmente, si conectamos mal nuestro voltímetro, podemos ver que nos da un voltaje negativo. Si corregimos esto, vamos a tener un voltaje de 2.865 volts. Procederemos a medir la intensidad de corriente. Para esto utilizamos nuestros amperímetros. El primer amperímetro que tenemos debe de conectarse en serie con nuestro componente que deseamos medir. En este caso vamos a conectarlo con la resistencia número 3. Hay que seleccionarlo, quitamos el cable y conectamos en serie el amperímetro. Nos marca un valor de 0.05 amperios. La otra forma de medir nuestra intensidad de corriente es con el amperímetro sin contacto. En este caso, simplemente hay que sobreponer este sobre el componente que queremos, cuya intensidad de corriente necesitamos medir. Podemos ver que en la resistencia número 3 es de 0.05 amperios, igual que en la resistencia 1, ya que están conectados en serie. En la resistencia número 2 es de 0.13 amperios, en la resistencia 4 es de 0.05 amperios y en la resistencia número 5 es de 0.09 amperios. Ahora vamos a ver los valores calculados con respecto a los obtenidos en el simulador. Podemos ver que al comparar los valores calculados con los valores obtenidos en el simulador, estos son muy precisos o muy cercanos, por lo que podemos concluir que nuestro ejercicio fue resuelto de la manera correcta.